Bien, respecto a la inflamación aguda, es desencadenada por estímulos nocivos como infección o lesión tisular. Tiene una aparición rápida, es relativamente corta, como dijimos, desde unos cuantos minutos a varios días. Se caracteriza por exudación de líquido, eso quiere decir que está saliendo líquido desde los vasos sanguíneos hacia el tejido conectivo. Vamos a ver la definición de lo que es un exudado y de proteínas plasmáticas y por la aparición de leucocitos de gran cantidad. Siempre hay un número relativo de leucocitos en los tejidos conectivos, pero cuando ocurre inflamación aguda, este número de leucocitos aumenta. Acuérdense, cuando vieron histología, los tejidos conectivos que habían células que eran migratorias, unas células residentes, y dentro de esas células, principalmente migratorias, siempre había un número determinado de neutrófilos, de monocitos macrófagos, pero esto va a aumentar durante la inflamación. Consta de dos fases, como dijimos, la fase vascular y la fase celular. La fase vascular está dada por la activación del vaso sanguíneo. Miren acá, esto es antes de la inflamación o justo cuando está iniciando. Miren acá, el vaso sanguíneo aumenta de tamaño, se produce una vasodilatación. Se separan las células endoteliales permitiendo un aumento de la permeabilidad vascular, o sea, el vaso sanguíneo se hace más permeable y el paso de leucocitos. Bien. La naturaleza del infiltrado leucocitario. Como dijimos en un inicio, en la inflamación aguda se caracterizaba principalmente por la presencia de neutrófilos. Miren, aquí aparece la cantidad de días de la inflamación, aquí la actividad. Al inicio, lo primero que ocurre es el edema. Esto es por la permeabilidad vascular, el paso de proteínas desde el vaso sanguíneo. Eso hace que disminuya la presión oncótica dentro del vaso sanguíneo y que aumente la presión oncótica de las proteínas en el tejido conectivo, por lo tanto se atrae líquido al tejido conectivo. Empiezan a aumentar los neutrófilos, al día 1 hay gran cantidad de neutrófilos, estos empiezan a disminuir cerca del día 2 y empiezan a y aumenta el número de monocitos macrófagos. Bien, acá tenemos esto, si no me equivoco, es de una reacción inflamatoria en el músculo cardíaco por un infarto. Miren, en un inicio aquí hay gran cantidad de neutrófilos. Acá ya hay necrosis de las células, lo vimos en la clase anterior, las células se vuelven acidófilas y miren cómo empiezan a aumentar el número de macrófagos, ¿bien? Y el número de neutrófilos empieza a disminuir. Hay algunas excepciones en el infiltrado leucocitario, como por ejemplo en ciertas infecciones, como las causadas por pseudomonas. El infiltrado es dominado por neutrófilos reclutados continuamente durante varios días. En infecciones virales, los linfocitos pueden ser las primeras células en llegar y pueden estar predominando durante toda la infección viral. Vamos a ver después cuando tengamos las clases de inmunología que los linfocitos T y los linfocitos natural killer son especialistas en combatir infecciones virales, por eso explica que aumenten los linfocitos durante las infecciones virales. En ciertas reacciones de hipersensibilidad, como por ejemplo en hipersensibilidad tipo 4, que lo vamos a ver en inmunología, también los linfocitos activados son predominantes, macrófagos y células plasmáticas, y en las reacciones alérgicas, la típica alergia que se denomina hipersensibilidad tipo 1, es posible que la célula principal sea el eosinófilo, que es una de las principales que llega. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esas células, aquí tenemos un tejido, ahí aparecen macrófagos, esas células de ahí corresponden a, eh, ¿cómo se llama? Eosinófilo. Puede haber algunos mastocitos infiltrados, estos de acá corresponden a eosinófilos, todas esas células que se ven rojitas ahí son eosinófilos, células plasmáticas, acá al medio, no me marca ahí, células plasmáticas. Acuérdense que las células plasmáticas derivan de los linfocitos B y estos son macrófagos. Vamos a hablar de algunas células de la inflamación. Por ejemplo, neutrófilos. Como dije, son los primeros en llegar al sitio de la inflamación. Importantísimo en la inflamación aguda. Una característica importante a nivel sistémico. Cuando una persona está politraumatizada o tiene una infección importante, el reclutamiento de neutrófilos en el sitio de la infección es sumamente importante. Por lo tanto, se empiezan a llamar neutrófilos, 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 y esos neutrófilos se llaman desde la sangre. O sea, esos neutrófilos están avanzando por la sangre y van a pasar a los tejidos conectivos. Se liberan mediadores en la inflamación que inducen a la médula ósea a liberar mayor cantidad de neutrófilos. Acuérdense que las células sanguíneas se forman en la médula ósea
los neutrófilos se forman en la médula ósea y se acumulan también en la médula ósea. Entonces pueden liberarse de la médula ósea, aumentan en sangre y este aumento en sangre de neutrófilos se denomina neutrofilia. Cuando la inflamación aguda es sumamente importante y se están reclutando tantos neutrófilos, la médula ósea ya no es capaz de liberar neutrófilos maduros a la sangre, por lo tanto empieza a liberar neutrófilos inmaduros a la sangre. Y esos neutrófilos inmaduros demoran un par de días en madurar y poder cumplir su función, por lo tanto no van a ser tan efectivos como los neutrófilos maduros. Esa presencia de neutrófilos inmaduros en sangre, que se puede detectar por un examen de sangre, se denomina desviación a la izquierda. Bien, y es sumamente importante, si un paciente tiene una desviación en la izquierda, quiere decir que se están reclutando una gran cantidad de neutrófilos y la médula ósea no da abasto para mandar neutrófilos maduros. Aquí aparecen varios datos que ustedes tienen que ir leyendo, los vamos a ir comentando después. Acuérdense que como esta clase va a quedar grabada, me pueden consultar después en las próximas clases. Vamos a dejar un tiempo considerable para resolver dudas de esto. Se originan, se almacenan en la médula ósea, tienen receptores para la porción FC de la inmunoglobulina. La porción FC es una parte de los anticuerpos de la inmunoglobulina, en este caso la inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, eso lo vamos a ver bien en la parte de inmunología. C5A, C3B, que son del complemento, metabolitos del ácido araquidónico, vamos a hablar inmediatamente de eso, factores quimiotácticos y citoquina. Fagocitan microbios, tejido muerto, sufren apoptosis. Los neutrófilos se caracterizan porque se activan durante la inflamación, fagocitan microbios, pueden fagocitar tejido muerto también, pero su capacidad de fagocitosis está limitada. O sea, pueden fagocitar un poco y después de eso se mueren. A diferencia de los macrófagos que tienen capacidad de fagocitan, degradan, liberan los componentes degradados que fagocitaron y pueden seguir fagocitando. Por lo tanto, viven mucho más. Los neutrófilos, cuando fagocitan y están muriendo, muchas veces se les denomina piocitos. Y los piocitos son muy abundantes en algunas infecciones que se denominan infecciones por microorganismos piógenos, que forman pus. En típico una espinilla, esa parte blanca de la espinilla es pus, es característico de estas células que son los neutrófilos degenerados. Predominan en las primeras 6 a 24 horas, son reemplazados por monocitos, lo dijimos, el predominio inicial de los neutrófilos se debe a que son los leucocitos más numerosos en sangre, eso acuérdense de la parte de histología, cerca del 60% son neutrófilos, responden más rápidamente a las quimioquinas son moléculas liberadas por otras células que atraen células inflamatorias y pueden fijarse con mayor firmeza las moléculas de adhesión. En los tejidos tienen una vida media corta, sufren apoptosis y desaparecen en 24 o 48 horas. Otra característica de los neutrófilos que pueden hacer netosis. Esto quiere decir que liberan una red que tiene componentes nucleares y esa red que se libera al medio puede atrapar microorganismos. En este caso aparece un virus, generalmente no atrapan virus, pueden atrapar virus también, pero lo hacen generalmente con las bacterias. Entonces la bacteria o el microorganismo queda atrapado y no puede avanzar y posteriormente fagocitado. Bien, otra célula inflamatoria, monocito macrófago. Los monocitos derivan de la médula ósea, circulan por la sangre, pueden salir a los tejidos donde se transforman en macrófagos que se acumulan en sitios de inflamación aguda, eliminando patógenos, residuos celulares y células apoptóticas. Los macrófagos no solamente están en la inflamación, los macrófagos son como los limpiadores del organismo. Ellos siempre están dando vuelta y cualquier célula que muera, restos moleculares que ya no se ocupan, los macrófagos lo están fagocitando, lo cual no implica que actúen solamente en procesos patológicos de inflamación. Bien, los macrófagos que nosotros tenemos y que se están generando normalmente, se generan en la médula ósea, viajan como monocitos por la sangre, pasan a los tejidos y en los tejidos se transforman en macrófagos. Bien, también durante la etapa embrionaria se forman algunas células progenitoras de monocitos a nivel del saco vitelino. Estos viajan por la sangre en periodo embrionario, periodo fetal, y se instalan en determinados tejidos y se denominan los macrófagos residentes, como por ejemplo la microglía del sistema nervioso, conversamos de eso, las células de Kupffer en el hígado, los macrófagos alveolares o células del polvo.
Los monocitos no solo sobreviven más tiempo, sino que son la población predominante cuando la inflamación se prolonga. Aquí aparece una imagen de un monocito, eso es por microscopía electrónica de transmisión, y aquí aparece un macrófago cuando se activa. Estas células es mucho más grande, aumenta la cantidad de lisosomas, en que tiene enzimas que degradan microorganismos que son fagocitados, aumenta la cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Acuérdense que el retículo endoplasmático rugoso está encargado de la síntesis de proteínas y las enzimas son proteínas, por lo tanto necesita una mayor cantidad de citoplasma para poder cumplir con estas funciones. Respecto a los macrófagos también tienen dos vías de activación. La activación de los macrófagos por la vía clásica, que es la M1, o sea, el macrófago está circulando por los tejidos, está inactivo, se activa por la vía M1. Esta vía es, en términos generales, es la proinflamatoria, se activa para que comience la inflamación. Y la vía de activación M2 va disminuyendo la inflamación y es más reparativa. Entonces, la M1 es inducida por endotoxinas. Las endotoxinas son sustancias que pertenecen a la pared de algunas bacterias. eh, Interferón gamma, que es proinflamatorio. El macrófago produce especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, que vamos a ver más adelante, que producen radicales libres, aumentan las enzimas lisosómicas para la destrucción de microorganismos fagocitados, se secretan citocinas estimuladoras de la inflamación, y la vía M2 es inducida por interleuquina 4, interleuquina 13, no son microbicidas de manera activa, su función esencial es la reparación de los tejidos, sintetizan factores de crecimiento que favorecen la angiogenia, esa formación de vasos sanguíneos, activación de fibroblastos y estimulan la síntesis de colágeno. Por lo tanto, la vía M2 es más reparativa, no es tanto proinflamatoria, sino que es más reparativa. Hay muchas patologías inflamatorias crónicas que se produce, ¿por qué? Porque el patrón de citoquinas estimula principalmente la activación M1 de los macrófagos cuando debiera haber un equilibrio entre las dos. Entonces, el producir mayor cantidad de M1 induce que la inflamación se prolongue y que se cause daño en los tejidos. Bien, ahí aparece un esquema, el monocito, que se activa por las diferentes vías y genera distintos productos. Y como aparece acá, uno estimula la inflamación y el otro inhibe la inflamación. Ya, este recuadro indica algunas características o propiedades de los neutrófilos de los macrófagos. Para que ustedes vayan leyendo ahí, comparando. Si tienen alguna duda me preguntan. Pero no es necesario que se aprendan la tabla a la perfección, sino que respecto a lo que yo he estado diciendo, ahí les sirve como material de apoyo también para que vayan estudiando. Esto es, vamos a hablar un poquito de la fagocitosis, en este caso de los neutrófilos. Varias de estas cosas que voy a aplicar acá en la fagocitosis de los neutrófilos se aplican también para los macrófagos, vamos a ir viendo algunas diferencias. Los dos principales fagocitos, o sea, células que hacen fagocitosis, que pueden ingerir un microorganismo o un antígeno, no necesariamente un microorganismo, y lo degradan, los dos principales son los neutrófilos y los macrófagos. Bien. Otras células inmunológicas tienen propiedades fagocíticas, pero son bastante pocas en comparación con los neutrófilos y los macrófagos. Entonces, por ejemplo acá, los neutrófilos tienen varios tipos de receptores. Ustedes se fijan ahí, aparece un tipo de receptor, otro tipo de receptor, otro tipo de receptor. Esa figurita de ahí corresponde al antígeno, entonces pueden detectar el antígeno de distintas maneras. Sufren movimientos de su citoesqueleto que permite emitir estas prolongaciones que se denominan pseudópodos, y estos pseudópodos forman una especie de boca, por decirlo de alguna manera, e ingiere al microorganismo. Este microorganismo queda dentro de una vesícula que se denomina fagosoma, y este fagosoma se va a fusionar en el interior del fagocito con otras vesículas que se denominan lisosomas. Y acuérdense que los lisosomas tienen, ¿cómo se llama? Enzimas que pueden degradar estos microorganismos. O también hay unas vesículas que contienen especies reactivas de oxígeno que se forman en el momento. Vamos a hablar al tiro de las especies reactivas de oxígeno, pero que también pueden degradar microorganismos. Se fusiona el fagosoma con los lisosomas, formándose un fagolisosoma,
ocurre la digestión del microorganismo y se puede liberar después estos residuos. Los neutrófilos tienen poca capacidad de fagocitar y liberar, por lo tanto, después que fagocitan mueren al poco tiempo. Los macrófagos tienen una mayor capacidad de hacerlo. Bien, entonces los tipos de receptores que pueden inducir que se tome contacto con el microorganismo, por ejemplo, los Toll-like receptor, que es un tipo de receptores o receptores tipo Toll, que pueden detectar bastantes moléculas en la superficie de los microorganismos, receptores FC. FC es un sector de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos. La inmunoglobulina, como eso, o anticuerpo, tiene una forma de Y y la base, ahí aparece, estoy marcando la base, miren, ahí está la Y, entonces la base se denomina sector FC. Y ese sector puede ser detectado por los neutrófilos en este caso, y las otras patitas que están acá, que es el sector FAB, toma contacto con el microorganismo. Entonces, este anticuerpo funciona como un puente de unión entre el neutrófilo, el fagocito, y el microorganismo. Eh, Cualquier molécula que ayude a fagocitar un microorganismo se denomina opsonina. Opsonina, por lo tanto, en este caso, el anticuerpo funciona como una opsonina. Bien. Otros receptores que son depuradores o barredores se le denomina también. eh, Receptores del sistema del complemento. Creo que acá aparece el sistema del complemento. Miren, ese es el antígeno, ¿no es cierto? Ahí está el antígeno también. Y noten que está rodeado por unas pelotitas que se ven azules. Eso es una molécula que se denomina C3b, que es parte del sistema del complemento. Vamos a hablar más del sistema del complemento cuando tengamos la clase de inmunología. Y el sistema del complemento se pega a este antígeno y puede ser reconocido también por los neutrófilos. Por lo tanto, el sistema del complemento C3b también actuaría como una opsonina que facilita la fagocitosis. Manosa, que es un carbohidrato que está presente también en la pared de varias bacterias, por lo tanto puede ser detectado también por el sistema inmune. Las opsoninas, que les dije que eran moléculas que permitían o facilitaban la fagocitosis. Tómenlo como que fuera como un aliño para entonces los fagocitos encuentran más rico al microorganismo y les llama más la atención cuando están unidos a estas moléculas que son las opsoninas, como IgG del anticuerpo, C3b del complemento. Le hablé de la formación del fagosoma, el lisosoma y el fagolisosoma. Y también para degradar esto existen las enzimas lisosómicas y los radicales libres. Vamos a hablar más adelante sobre los radicales libres. Acá hay una imagen real de un... Ahí se movió. Esta es la imagen real de un macrófago tomada con microscopía electrónica de barrido. Los macrófagos pueden emitir gran cantidad de estas patitas que se denominan pseudópodos y van avanzando como Venom, así ¿cómo se llama? El enemigo de Spider-Man. Emiten estas patitas y esto cumple dos funciones, estos pseudópodos. Uno, les permite ir avanzando porque ellos emiten estas patitas, se agarran aquí, después tiran y eso permite que vayan avanzando por los tejidos conectivos. Y segundo, permite que tomen contacto con los microorganismos, como por ejemplo estas bacterias. Y eso induce que puedan hacer fagocitosis. Acá aparece un macrófago, ahí hay una bacteria. Miren, hay dos moléculas pegadas que actúan como opsonina, puede ser perfectamente moléculas del complemento. Como el macrófago o el fagocito tiene receptores para estas opsoninas, para este sistema del complemento, lo toma, emite estos pseudópodos, lo envuelve, ingresa, se forma un fagosoma, se fusiona con los lisosomas y forma el fagolisosoma que degrada este microorganismo. Importante acá, hay algunos tipos de microorganismos que pueden sobrevivir a la fagocitosis. Impiden la fusión del fagosoma con los lisosomas, incluso se pueden reproducir dentro del macrófago y lo pueden destruir o pueden vivir perfectamente felices dentro del macrófago y eso genera inflamaciones de tipo granulomatoso. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Cómo se forman estos pseudópodos? Es por la polimerización de la actina. Acuérdense que hablamos en algún momento que la actina tenía dos tipos principales de moléculas. Una era la actina G, que es la actina globular, que es esto de acá,
Y esta actina G se puede ir uniendo a otras actinas G, a otras de estas pelotitas, formando la actina F, que es la actina filamentosa. Y eso, como es parte del citoesqueleto, puede ir empujando la membrana, por lo tanto, permitiendo la extensión de estas prolongaciones. Fagocitosis y destrucción de los microorganismos. La muerte de los microorganismos causada por especies reactivas de oxígeno, hablamos de que habían lisosomas, pero también se puede provocar por la producción de radicales libres. Como vimos en la parte de lesión celular, los radicales libres corresponden a moléculas que tienen un electrón desapareado en su orbital más externo y se forman principalmente a partir del oxígeno, que se llaman especies reactivas de oxígeno, y a partir del óxido nítrico. El óxido nítrico se forma a partir del nitrógeno, y las que se forman a partir del nitrógeno se llaman especies reactivas de nitrógeno.